Hermano, ahora mire Isaías 26:20. Este versículo a mí me gusta mucho. Isaías capítulo 26, versículo 20. ¿Qué pasará con la iglesia, hermano? Dice aquí, Isaías 26, versículo 20. Andad, pueblo mío, le habla a la iglesia, entra en tus aposentos, es decir, la nueva Jerusalén, la casa del Padre, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, ahí en el cielo no vamos a ir a esconder, por un momento, 7 años en la profecía de Daniel, en tanto pasa la ira, es decir, la tribulación venidera contra los rebeldes, porque el Señor sale de su lugar para castigar a quien dice, a los moradores de la tierra, lo que ayer habíamos visto, al morador de la tierra por su maldad contra él. Entienda, el juicio de Dios es contra los rebeldes, no contra la iglesia. Ahora mire, por eso dice la Biblia textual, el justo es librado de la tribulación, pero el impío entra en su lugar. Ayer me quedé corto en la explicación de este versículo de Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, pero el impío entra en su lugar. Lo dije claro. Ayer lo dije muy claro. Impío no es el inconverso. Impío es el creyente o predicador que conociendo la verdad predica y vive la mentira. Por dinero. Hace rato, un hermano que me traía en su carro, el hermano Omar, ¿verdad? Omar me hacía una pregunta, me decía mientras veníamos en el carro para la iglesia. Hermano David me decía, estos predicadores de la prosperidad, ¿será que no se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Será que tal vez estos predicadores no se dan cuenta del daño que están haciendo? Yo le decía, hermano, con estos predicadores hay un versículo de la Biblia que no le funciona. ¿Cuál? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque sí saben lo que están haciendo. Estos no son tontos, tontos son los que les regalan la plata. Esos son los burros. Y digo bien burros, porque no quieren obedecer. La Biblia dice, no seas como el burro o como el caballo. El otro día un hermano se enojó. Me dijo, hermano David, ¿por qué nos predica tan duro? Nos dijo burros. Yo no te dije burro, la Biblia te dice que eres un burro. Si no obedeces, eres un burro. La Biblia dice, no seas como el caballo o como la mula, que no entiende, hermano. Estos predicadores son impíos. Y Daniel, el profeta, en el capítulo 12 dice que ninguno de los impíos entenderá. Y procederán impíamente. Hermano, usted se puede sentar horas de horas con un predicador apóstata y mostrarle en la Biblia que él está equivocado. Y no va a refutar. Hasta callados se quedan. Pero no cambian. Porque los tomó el espíritu del anticristo. Así de simple. Los tomó el espíritu del anticristo, un espíritu de error. Ellos están dominados por el diablo, hermano, porque encima blasfemaron contra el Espíritu Santo. Para ellos no hay perdón. Yo le he dicho, hermano, si un pastor comete un pecado de adulterio, fornicación, inmoralidad, cualquier pecado de la carne, de los cuales habla Gálatas capítulo 5, si una persona en la iglesia comete un pecado de la carne y se arrepiente, Dios lo va a perdonar de inmediato. Pero si comete pecado doctrinal, tergiversando la escritura, malintencionadamente, no hay perdón para él. Y yo lo he dicho hasta el cansancio, hasta la saciedad. Usted en la Biblia puede ver a Sansón el inmoral ser perdonado. A David el adúltero y asesino, porque fue un autor intelectual de un asesinato, perdonado. Y encima Dios dice, ninguno es como David conforme a mi corazón. Y había acabado de adulterar y había mandado a matar. Pero se arrepintió. Y encima censó al pueblo. Usted puede ver al impaciente Moisés. Dios le dice, habla la piedra. ¿Qué habla la piedra? ¡Pum! Le metió el palazo. Y castigado, no entra a la tierra prometida. Pero sin embargo entró al cielo. Usted puede ver al otro impaciente, Abraham, nuestro padre. Ya no había cuando llegue el hijo prometido y se mete con Agar. Pero Dios lo perdonó. Usted va a ver en la Biblia, todo hombre de Dios cometió errores. Y Dios siempre lo perdonó. Pero nunca verás a Ananías, Zafira, Judas, Coré, Balaam, Himeneo, Fileto, Alejandro el Calderero, Goliat,
Ninguno de los blasfemos fue perdonado. Nunca Dios los perdonó. Una cosa es el pecado moral, el cual Dios perdona, restaura y levanta. Pero el pecado doctrinal, eso Dios no lo va a pasar. Porque eso es pisotear la palabra. Estos impíos no tienen perdón. Escuche, dice que el impío entrará a la tribulación. Aquí lo dice. Dice la Biblia que el impío entrará a la tribulación. Y entrar a la tribulación, hermano, yo no se lo deseo a nadie. El impío entrará en su lugar. ¿Y sabe quiénes son los otros impíos? Jesucristo lo dijo. Si un ciego guía a otros, los dos van para el precipicio. ¿Sabe qué es lo más triste? Por eso yo le digo, hermano, hermana, suegra, escuchen. Si usted está en una iglesia chueca, torcida, hereje, donde el pastor antes era humilde y ahora se declara apóstol después de un marihuanazo doctrinal, usted tiene que volarse de ahí, tiene que salir. Usted va a decir, hermano, pero ¿dónde la Biblia dice que yo tengo que salir de una iglesia chueca? Porque a mí me han enseñado que no hay que juzgar al ungido, no hay que tocar al siervo, además hay que orar por él. ¿Dónde usted me dice en la Biblia que hay que salir de una iglesia chueca? Sencillo, Apocalipsis 18:3. Salid de en medio de ella, pueblo mío, salid, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Y en otro pasaje en el libro de Corintios dice, apartaos de ellos, dice el Señor, y yo os tomaré a ustedes por hijos, y yo seré por padre para ustedes. Pero salid del medio de ellos, dice. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. La orden de Dios no es que usted ore por ese apóstol loco. Usted tiene que orar por usted mismo y escaparse de ahí. Tiene que salir. Yo los he denunciado con nombre y apellido a los predicadores de la prosperidad en muchas ciudades. Porque yo sé las barbaridades que están predicando. Pero la gente sigue metida ahí dentro. Iglesias, hermano, abiertamente herejes. Abiertamente herejes. Dale una ofrenda a Dios, haz un pacto con Dios y Dios mañana te va a hablar en profecía. Haz un pacto con Dios y Dios te va a dar mañana un empleo. Dale primero tu dinero a Dios y Dios te va a dar otra cosa. Esas herejías, ¿de dónde sacan, hermano? Y si el milagro no se produce, no te van a devolver la plata. Yo lo he dicho hasta el cansancio, hermano. A veces nosotros somos muy duros con Judas Iscariote, pero déjeme decirle, hermano, Judas Iscariote fue más decente que estos apóstoles de la prosperidad. Claro, Judas Iscariote devolvió las 30 piezas de plata. ¿Tú qué crees que tu apóstol te va a devolver tu casa? ¿Tú qué crees que Cash Luna va a hacer una maratónica para devolver la plata que se robó? Dante Gebel, todos esos te van a devolver la plata de los pactos, de las siembras. ¿Tú qué crees? Esa gente no va a devolver nada. Por lo menos Judas fue decente, devolvió la plata y luego se suicidó, pero devolvió la plata. Hermano, los impíos no escaparán, entrarán a la tribulación. Y le digo, hermano, lo más triste, lo más doloroso, no será que estos predicadores se van a quedar a la tribulación. Lo más terrible es que todos sus seguidores se quedarán con ellos. Eso es lo triste, hermano. Usted podrá decir, yo estoy un poco confundido, yo soy católico, primera vez que vengo a una iglesia evangélica. Disculpe, ¿por qué pelean así entre evangélicos? No, nosotros no estamos peleando entre evangélicos, estamos denunciando a falsos evangélicos. Es muy distinto.